¿no? Hace descripción de los datos, el manejo de datos, trabajo de los datos y descripción, cálculo de medidas descriptivas. Y la inferencia estadística, esos datos los proyecta hacia la generalidad de una población, o sea, maneja el método deductivo. Bien, más que todo era eso lo que habíamos hablado. Hablamos de población y censo y de muestreo y muestra, ¿verdad? Ahora vamos a entrarnos de a poco al manejo de datos y cabalmente esta segunda unidad es la organización y clasificación de los datos. ¿Están viendo ustedes la lámina que estoy proyectando? Sí, Lice. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, gracias. Eso es para chequear que están viendo lo que estamos compartiendo. Bien, esta segunda unidad, entonces, vamos a introducirnos, como le indiqué, a la organización y clasificación de los datos. Lo que ocurre es que cuando uno tiene un conjunto de datos, por ejemplo, yo tengo 1000 datos, o sea, supongamos que estoy haciendo un trabajo y esos 1000 datos, o sea, son bastante numerosos, ¿no es verdad? Trabajar 1000 datos. Por ejemplo, que yo tengo 1000 alumnos, por ponerlo, ¿no? Y todos esos 1000 alumnos yo quiero hacer alguna investigación sobre esos 1000 alumnos, o de sus notas, o sus edades, o su peso, o su tamaño, etcétera, ¿no? Tengo 1000 datos. Entonces, es aconsejable agruparlos, ordenarlos, porque así vamos a tener una condensación, una sintetización de los datos y vamos a poder manejarlo mejor. Entonces, cuando tenemos un conjunto de datos, lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo de acuerdo a criterios convenientes, de una manera simple que nos permita ver rápidamente todas las características posibles para obtener conclusiones útiles, ya sea directamente o por medio de cálculos posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Tengo 1000 datos, no sé qué datos, una investigación que estoy haciendo, ¿verdad? Tengo 1000 cuentas, por decir, ya que ustedes están en la parte de contaduría, 1000 cuentas que revisar, ¿verdad? Cuentas por cobrar, por decirle. Entonces, todos esos datos de las cuentas por cobrar, ¿no? Cliente tanto me debe tanto, cliente tanto me debe tanto, ¿no? Todos esos 1000 datos, esos saldos de cuentas por cobrar, los tendría que organizar de una manera más simple, ¿no? De repente por intervalos, por ejemplo, los que me deben de entre 1000 a 1500, los de 1500 a 2000, ¿no? Ya estoy haciendo intervalos y estoy agrupándolos y estoy sintetizando la información. Podemos tener nosotros conclusiones rápidas, a simple vista. O de repente es necesario calcular, hacer unos cálculos, ¿no? Bastante sencillos para tomar, digamos, algunas definiciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cómo manejar, cómo organizar, cómo simplificar, digamos, el manejo de datos. Eso consiste en lo que es la organización y clasificación de datos. Por ejemplo, aquí tenemos 40 datos que representan al número de cabezas de ganado de 40 familias en una comunidad rural. ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo interpretamos? Por ejemplo, una familia dice que tiene una cabeza de ganado, otra me dice que tiene 7, otra que no tiene ninguna cabeza de ganado, 0, ¿no? Estos son los datos, por ejemplo, de una investigación que se está queriendo realizar respecto al número de cabezas de ganado que tienen esta familia. Así como están los datos levantados, no podemos concluir muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el número máximo? Cuestiones sencillas como esas, sí podemos. ¿Cuál es el número máximo de cabezas de ganado que tienen las familias de esta comunidad? 12. 12. 12. 12.
12. ¿Cuál es el mínimo? 0. 0, ¿no? Sencillo, podemos responder. ¿Cuál es el mayor número, o sea, el número que más se repite? Ahí ya está un poquito complicado, aunque son 40, fíjense, ya están ahí, están comenzando a contar, ¿no? Ya hay El 4, el 4. El 4, Listen. Su compañero dice que fue 4. No sé qué dirán los demás. El 4 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿no? Sí, Listen. Compañera, por favor, el micrófono. El 4. El 4, bueno. Buen Es el ojo 7, entendido. licenciado. El 7, dice otra. No, el 7 creo que son 3 veces nomás. 4 veces. 1, 2, 3, 4. Bueno, pero hay 5, alguna licenciado. ¿Cuánto? El 5. 5 números, el 7. Bueno, el 7 más, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, 7. Pero ven, entonces, un poquito complicado, ¿no? Lo único que tenemos claro, al verlo así, los números que no están clasificados, no están ordenados, podemos ordenarlo en forma, digamos, de menor a mayor o de mayor a menor. Ahí algo podemos, digamos, tener de claridad. Pero lo único que hemos tenido claro aquí es que el número mínimo y el número máximo, que es sencillo. Entonces, el tema del manejo, clasificación de datos, es cómo podemos, digamos, organizar estos datos tal que simplifique, digamos, la interpretación o toma de decisiones, ¿no? Eso es lo que vamos a ver entonces. Lo primero que tendríamos que hacer es, como dice acá, tenemos un conjunto de datos, ¿no? Primer paso, tendríamos que clasificarlo de acuerdo a algunos criterios, de una manera simple, para ver rápidamente todas las características posibles y obtener conclusiones útiles, ya sea directamente, o sea, visualmente, mirándolo o haciendo algunos cálculos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, sigamos. Aquí vamos a hablar entonces de tablas de distribución o frecuencia. Si los datos son numerosos, como por ejemplo 40, no es tanto, pero ya nos complicó la vida haciéndole, digamos, preguntándole cuál es el número que más se repite, cuál es el promedio, todas esas cosas, ¿no? Si los datos son numerosos, es indispensable clasificarlos en cuadros o tablas de distribuciones de frecuencia, o simplemente se los conoce como tablas de frecuencia. Vamos a mostrar ahorita en qué consiste la tabla de frecuencia, pero sigamos leyendo. Las tablas de frecuencia permiten tener una mejor visión de los datos registrados, por tanto, una mejor referencia, ¿no? Y el tema de la clasificación de los datos tiene como objetivo el de condensar y simplificar, ¿no?, los datos, sin perder muchos detalles. Ese es el objetivo de la clasificación de los datos. Clasifiquémoslo por estrato, por intervalo, ¿no?, de acuerdo, digamos, a las características de los datos que estamos manejando. Esta es una tabla de frecuencia, ¿no? Esta es una tabla de frecuencia, por ejemplo, que ya se ha ordenado estos 40 datos, lo tenemos ordenado acá, ¿no? Esto es, digamos, distribución de frecuencia del número de cabezas de ganado de esa comunidad rural. Por ejemplo, aquí se los ha clasificado u ordenado por intervalo. Por ejemplo, las familias que tienen entre 0 y 2, entre 2 y 4, entre 4 y 6, y así sucesivamente hasta 10 y 12. ¿Ya? Hay 4 familias que tienen entre 0 y 2, 6 familias entre 2 y 4. Estas 2 primeras columnas es la base de la distribución de frecuencia. Estos otros lo vamos a explicar posteriormente. Es desarrollo que uno puede estar realizando. Entonces, esta es la tabla de frecuencia. La hemos ordenado inicialmente y de ahí podemos hacer una serie de cálculos. O sea, podemos ver, por ejemplo, que
el mayor número de cabezas de ganado, el mayor número de familias tiene entre 4 y 6 cabezas de ganado, ¿verdad? Luego le sigue la que tienen entre 6 y 8. Y así podemos estar sacando algunas conclusiones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este capítulo. ¿Cómo pasar de datos no ordenados, tal como los hemos capturado, a datos ordenados, o elaborar la tabla de frecuencia, en otras palabras? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, para ello sí precisamos tener algunas definiciones. Estamos introduciéndonos y vamos a ir conociendo, vuelvo a repetir lo que le dije en la anterior clase, nuevos términos, nueva terminología que nos da la estadística, que es digamos, una matemática especializada que yo creo que la gran mayoría de ustedes no ha visto estadística, digamos, en el colegio, ¿no? En el colegio. Bueno, comencemos entonces con las definiciones. Alcance es el intervalo cerrado definido por los datos de menor y mayor valor. Alcance se lo simboliza con la letra A. ¿Cuál es el valor menor de este conjunto de datos? 0, ¿no, verdad? ¿Cuál es el valor mayor? 12. Entonces, ese es el alcance. El alcance es 0 y 12. ¿Sí? Rango, que se simboliza por la letra R. Se la llama también longitud. Es la longitud del alcance. ¿Cómo se obtiene el rango? Restando el valor mayor del valor menor. En nuestro ejemplo, 12 menos 0. El rango sería 12. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan, por favor. Cualquier cosa me preguntan si hay alguna duda, ¿ya? Inmediatamente habiliten su micrófono, ¿ya? Pero después lo cierran. Su micrófono. Ya, por favor, su compañera Algarañaga le está pidiendo a su otro compañero que cierre su micrófono. Habilítenlo cuando tenga que hacer alguna pregunta. Es mejor que me manden mensaje por el chat, que a veces no lo veo, o que levanten la manito, no lo voy a ver. ¿Ya? Estaba mandando audio. Jóvenes, por favor. Y por favor, dejen de garabatear la pizarra, ¿ya? Jóvenes. Ok, gracias. Bien. Sigamos. Intervalos de clase. Se lo simboliza con la letra mayúscula I sub I. ¿Ya? Veo ahí, hay un WhatsApp, un chat, por favor, que a veces no puedo leer porque estoy explicando. Si es alguna pregunta, háganmela abiertamente por el micrófono. Entonces, intervalo de clase se lo simboliza por I mayúscula y minúscula, sub I. ¿Qué es el intervalo de clase? Es la partición del alcance en K parte o subgrupo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, mi alcance para el ejercicio que estamos haciendo es 0 y 12. ¿Verdad? 0 y 12. Entonces, el intervalo de clase es que entre 0 y 12 nosotros vamos a tener subgrupos. Esos son los intervalos de clase. Estos son los intervalos de clase. Este es un intervalo, este es otro intervalo. Fíjense, entre el menor valor y el mayor valor, hemos indicado que aquí tenemos 6 intervalos. Por eso se llama intervalos. I sub I. ¿Sí? Esos son los intervalos. Vuelvo a repetir, cualquier consulta, por favor, en el momento, para que no se les pase y no se me pase, ¿ya? Bueno, el tema es de que también estos intervalos o clases se lo conoce como clase o intervalo. Yo puede estar ustedes escuchándome digo intervalo o clase. Vuelvo a repetir. Este es un intervalo o también una clase, ¿ya? Para que no generemos confusión. Y yo por ahí utilizo las dos
Y quiere decir esto, ¿no? Esto es un intervalo o clase, cualquiera de los dos términos. Dice, las clases o intervalos deben ser mutuamente excluyentes, sin traslapo, y colectivamente exhaustivas, sin vacío, tal que la unión de las clases sea igual al alcance. ¿Qué quiere decir eso? Que mutuamente excluyente quiere decir, por ejemplo, que de aquí a aquí hay una clase, ¿no? Y no hay otra clase que comience acá, ¿no? Y también no hay vacío, ¿no? Son colectivamente exhaustivas y vacío. Quiere decir que si yo tengo aquí de 0 a 2, no puedo estar continuando tener de 4 a 6. Tengo que tenerla continua. Por ejemplo, lo explicamos mejor aquí. Aquí no hay traslapo. ¿Qué quiere decir traslapo? Esta es 0 a 2 y esta sea, digamos, de 1 a 3. No, porque el traslapo quiere decir que estamos mezclando. El 1 está acá y va a estar acá también. Y no hay vacío. ¿Por qué? Porque fíjese, hay una continuidad. De 0 a 2 continúa del 2 al 4, continúa de 4 a 6. Vacío sería si este es de 0 a 2 y tenemos acá, por ejemplo, de 4 a 6. Hay un vacío. Ya. Jóvenes, por favor, su micrófono. Jóvenes, su micrófono. Alejandro. Por favor, ustedes que pueden verificar para que yo no esté mirando acá ya. Gracias. Entonces, los intervalos es la participación del alcance en subgrupos, que los subgrupos se lo identifica como K. Aquí hay, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? 5 subgrupos en esta gráfica. Acá tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. K. K igual 6, acá sería, en este ejemplo del gráfico, K igual 5. Entonces, tiene que darle continuidad, no tener vacío ni tener traslapo. Límites de clase. Se lo simboliza con la letra L mayúscula sub I. Los límites de clase son los extremos de los intervalos de clase. ¿Ya? Los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Este es el límite de una clase o intervalo, los extremos. En toda clase o intervalo hay un límite inferior y un límite superior. ¿Ya? Esos son los límites de clase o límites de intervalo. Un límite inferior, un límite superior. Ok, esta es la simbología, ¿no? Cuando algunos de los datos coinciden con un límite, se presenta la dificultad de asignarle su pertenencia. Para dejar dudas de los intervalos de clase, se los puede considerar cerrados o abiertos a la derecha o a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos otra vez a esto. Por ejemplo, fíjense ustedes cómo están identificadas las clases del 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6, y así sucesivamente. Pero en los extremos hay un símbolo. Aquí hay esta es una llave, ¿no? Llave se llama, ¿no? Aquí hay una llave y aquí hay un símbolo de mayor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? La llave me dice cerrado y el otro abierto. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. El último es cerrado a la izquierda y cerrado a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Para evitar confusión, volvemos otra vez, cuando alguno de los datos coincide con un límite, se presenta la dificultad de asignarle a qué clase pertenece. Y para despejar esa duda, tenemos que trabajar con esta simbología, cerrado o abierto. Volvemos. Por ejemplo, si yo, olvidémonos de esto que ya estamos asignando acá. Si yo encuentro, por ejemplo, una familia que tiene 2 cabezas de ganado.
¿Dónde la colocamos? ¿En esta clase o en esta clase? ¿No? Entonces hay una confusión, ¿no? ¿Verdad? Puede generar una confusión, porque el 2 está acá y el 2 está acá. Si yo tengo una familia que tiene 6 cabezas de ganado, ¿en qué intervalo lo ponemos? O clase. ¿Aquí o acá? ¿No? Bueno, entonces, para evitar esa confusión, utilizamos esta simbología, cerrado o abierto, o a la derecha o a la izquierda, todo eso. ¿Qué quiere decir cerrado? Cerrado quiere decir que se incluye el número indicado. ¿Ya? Cerrado. Por ejemplo, quiere decir que aquí entran los que tienen 0, aquí entran los que tienen 2, aquí entran los que tienen 4, y así sucesivamente. Aquí entran los que tienen 10 y entran los que tienen 12. ¿Ya? Abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Abierto quiere decir que se toma en cuenta el valor anterior. No entra el 2 aquí. Aquí entra, si fuera fraccionado, el 1.99. Pero como no tenemos 1.99 cabezas de ganado, entonces te entiende que aquí entraría el 1. O sea que en este intervalo, estos 4 de aquí van a ser todas las familias que tienen entre 0 y 1. ¿Ya? Acá van a ser todas las familias que tienen entre 2 y 3. ¿Se entiende? Entonces ya no tenemos confusión. Ahora le pregunto. Una familia que tiene 5 cabezas de ganado, ¿en cuál de estos intervalos lo vamos a colocar? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 o en el 6? 5 cabezas de ganado. En el tercero, dice. En el tercero. El 3. Bien. 4 y 6. Ahí. Una familia que tiene 8 cabezas de ganado, ¿dónde la vamos a colocar? ¿Aquí o acá? En el quinto. En el quinto. En el quinto. En el quinto dice incluido. Aquí. Hola, hola. En el quinto, ¿no? Sí. Aquí no. Aquí vamos a incluir de 6 a 7. Si nosotros hayamos puesto también, hayamos hecho esa seguidilla de abiertos a la derecha, si hayamos puesto abierto a la derecha acá, quiere decir que deberíamos incluir entre 10 y 11 y se perdería el 12, ¿no es verdad? Por eso es que el último intervalo lo vamos a cerrar y esa cerrada quiere decir que incluido el 12. ¿Está entendido? Esta es la simbología. ¿Sí? ¿Alguien hizo una consulta? Por favor, jóvenes. Ellos son 70, 69, son un poquito de atención. Bajen cierren su micrófono, ¿ya? Nuevamente. Okay. Compañera Tatiana, su micrófono. Por favor, ¿ya? Porque si no, ya yo voy a comenzar, digamos, a eliminar a todos aquellos que tienen su micrófono abierto. Lo voy a eliminar de la clase. Bien, entonces, ¿está entendido esto? Para evitar confusiones, por ejemplo, de pertenencia, o sea, ¿a dónde se va el 2, por ejemplo? O aquí o acá, se utiliza esta simbología. Cerrado y abierto. El cerrado quiere decir incluido ese número que se indica. Aquí incluido el 10 y como lo estamos cerrando acá, incluido el 12. Abierto quiere decir, en este caso abierto a la derecha, el número anterior. Nosotros vamos a utilizar, muchos utilizan también abiertos a la izquierda, abiertos a la derecha, cerrados, todo eso. Nosotros vamos a utilizar esta simbología, siempre vamos a utilizar esta simbología. Todos cerrados a la izquierda, todos abiertos a la derecha, excepto el último para incluir el último número, ¿ya? Así vamos a trabajar. ¿Está entendido? Entonces, ¿qué hemos hablado? Que está claro, ¿no? Está claro. Vuelvo a repetir, cualquier duda, háganla inmediatamente. Sigamos con las definiciones. Nos habíamos quedado aquí. Bueno, aquí vamos a ver cómo podemos definir la cantidad de intervalos o clases. ¿Por qué, por ejemplo, en el ejemplo anterior
definimos que hay seis clases, ¿no? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 10? Vamos a explicar todo eso. Bueno, el criterio a seguir para determinar el número de intervalos o clases, o sea, en este caso hemos trabajado con 6 en el ejercicio que estamos haciendo, es que el mismo sea suficientemente pequeño, ¿ya? En este caso, por ejemplo, este es el menor valor, para lograr la simplificación deseada, pero lo suficientemente grande para minimizar los posibles errores de clasificación. ¿Qué es eso? Dice, si nosotros tenemos un número de datos, 40 o 1000 datos, dice, la recomendación que es el número de intervalos de clase sea entre 5 y 15. En este caso hemos trabajado con 6, pero vamos a ver por qué salió 6. ¿Por qué entre 5 y 15? Porque 5 es, digamos, un valor lo más pequeño que podemos hacer para lograr simplificar 40 números o 1000 números, ¿no? Así, ¿no? ¿Verdad? Si lo hacemos 4 o 3, vamos a perder mucha información. Vamos a perder mucha información. Eso es por el lado de lo suficientemente pequeño, pero lo suficientemente grande, máximo 15, para minimizar los posibles errores de clasificación, ¿no? O sea, ¿por qué no más de 15? Porque ya es mucho, son muchos intervalos o clases. En ese caso, ¿para qué vamos a sintetizarlo? Mejor trabajar con los 40 números, ¿ya? Entonces, pongámonos en la cabeza, este es el rango de número de intervalos o clases adecuado para trabajar. No menos de 5, no más de 15. ¿Ok? ¿Cómo sabemos por qué hemos trabajado con 6? ¿Por qué hemos trabajado con 6? En este caso, digamos que estamos trabajando ese ejercicio. ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 7? Hay la definición del número de intervalos, K, la definición de este número de intervalos, tiene diferentes formas de calculárselo. Uno, dice, es la experiencia del experto. Bueno, eso es lógico. Cuando uno es experto, los estadísticos dicen, bueno, aquí yo quiero trabajar con tanto. ¿Sí? Por su experiencia. Otros tenemos otras fórmulas, lo que sea, pero nosotros vamos a utilizar para definir el número de intervalos, en primera instancia, la regla de Sturger. ¿Por qué 5? ¿Por qué 6? ¿Por qué 7? ¿Cómo calculamos el número de intervalos? Valiéndonos primero de la regla de Sturger. ¿En qué consiste la regla de Sturger? Es desarrollar esta fórmula. Entonces, se recomienda usar la regla de Sturger para determinar un primer valor aproximado de K. K es el número de intervalos, ¿no? El que puede sufrir modificaciones de acuerdo al criterio del estadístico y o problemas de redondeo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, permítanme. No lo tengo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros aplicamos esta fórmula dice K, número de intervalos K va a ser igual a 1 más 3.3 multiplicado por logaritmo de n. No, n es el tamaño de datos, o el número de datos, y el logaritmo va a ser 10. ¿Sí? ¿Alguien puede calcular el valor de este ejercicio? Pongan el logaritmo de n 40, ¿no verán? Son 40 datos. ¿Alguien que puede calcularlo, por favor? Ya no tenemos tablas de logaritmo, ya la calculadora lo hace rapidito. Primero hagan esta operación, encuentren el logaritmo de 40, logaritmo de 40 lo multiplican por 3.3 y le suman 1. ¿Cuánto da? ¿Cuánto dio? ¿Alguien lo tiene? 6.29. Ya. Sí. ¿Han escuchado Sí, a su compañero? 6.29. Hagan este ejercicio. 6.29. Eso dio, ¿no? Sí, lo hice. ¿Correcto?
Ya, entonces su compañera ha aplicado esta fórmula. Lo único que ha sustituido aquí, el N es 40, porque son 40 familias. Número de tal de datos. Entonces, hizo esta operación y sacó 6.29. ¿Qué quiere decir ese 6.29? Dice, ese 6.29 es el primer valor aproximado de K. 6.29. ¿Qué puede sufrir modificaciones de acuerdo al criterio del estadístico y o problemas de redondeo? En otras palabras, yo no puedo tener acá 6.29 intervalos. O tengo 6, o tengo 5, o tengo 7, ¿no es verdad? Entonces, ese es el problema de redondeo. El 6.29 dice, el 29, olvidemos, no, y vamos a tener o 6, o 5, o 7. ¿Sí? Lo aconsejable es partir primero con el valor más cercano al 6.29 en este caso. ¿Cuál es el valor más cercano a 6.29? 6, ¿no es verdad? El 6. 6. Entonces, por eso aquí hemos trabajado con 6 intervalos. Entonces, se ha definido para este ejercicio trabajar con 6 intervalos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Aplicando esta fórmula, hemos encontrado 6.29, que ese es el primer valor aproximado. Es como un dato, oiga, trabaje con el valor 6.29 con el valor entero. ¿Cuál es el valor más cercano? 6. ¿No? Ese es el problema de redondeo. O criterio del estadístico. ¿Qué quiere decir eso? Un estadístico dice, vamos a ver después en el proceso, para que no haya, digamos, un desplazamiento, ya vamos a ver luego eso. Vamos a calcular primero con 6, y si no hay desplazamiento, trabajamos con 6. Y si hay un desplazamiento, digamos, bueno, podemos trabajar con 5, podemos trabajar con 7 u 8. O sea, no es una regla que tiene que trabajar con 6 y 6. Busquémosle algo que no haya un margen de desplazamiento. Eso lo vamos a ver más luego. ¿Ya? Entonces, el 6.29, la aplicación de la regla de Sturger, volvemos a repetir, nos dio 6.29, que es el primer valor aproximado, es el dato. Ya trabaje en torno al 6, en otras palabras. No puede trabajar con 6.29 porque no tenemos 0,29 intervalos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está entendido, no? Entonces, para subdividir, ¿no? Y tener el número de intervalos, los intervalos tienen que estar entre 5 y 15, y para tener el número de intervalos, aplicamos en primera instancia la regla de Sturger. Ese valor que nos da, ya lo tenemos que adecuar, ¿no? Por problemas de redondeo o criterios del estadístico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hacer ejercicio de todo esto, no se preocupe, estamos en la parte teórica. Le dice, disculpe, Sí. entonces según la regla de Sturger, tiene que ser siempre así, o sea, 1 más 3.3 Sí. por logaritmo. Lo único que cambia es el n. El n. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo, ¿no?, de mis 70 alumnos, los datos de mis 70 alumnos que tengo inscritos, eso que siempre he dicho, quiero analizar las notas que han sacado, sus edades, o los tamaños, o su peso corporal, o cualquier otra cosa, ¿no? Tengo 70 datos, ¿no?, y quiero ordenarlos en una tabla de frecuencia. Yo aplico esta reglita de Sturger tal como está, y lo único que pongo aquí es el logaritmo de 70, ya no de 40, porque es el ejercicio que teníamos, ¿no? Porque es el número de datos. Y ahí tenemos un número que me va a decir, usted tiene que trabajar más o menos con esta cantidad de clases o intervalos. Ok. Le dicen, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. Dice, ¿Sí? disculpe, ¿me podría hacer el favor de poner la lámina que está después de la tabla, por favor? Es que no le pude sacar captura a eso para mis apuntes. ¿Ya?
Ya está, Lice, muchas gracias. Bueno, sigamos. Sigamos. Ancho de clase o amplitud de clase. Se lo simboliza con la letra WI. ¿Ya? Es la longitud de un intervalo de clase. O sea, es el límite. Esto quiere decir, esta es una simbología. L mayúscula sub I más 1. ¿No? Eso representa el límite superior. Pueden poner WI es igual al límite superior menos límite inferior. ¿Qué quiere decir eso? Esos son los anchos de clase o anchos de intervalo. Límite superior menos límite inferior. Por ejemplo, ¿cuál es el ancho de clase de la clase 1? Es 2 menos 0, 2. Ese es el ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase de esta clase de aquí, la cuarta clase? ¿Cuál es el ancho de clase? Límite superior menos límite inferior. ¿Cuánto es? 8 Fíjense si hacemos esa operación de anchos de clase, todos tienen anchos de clases iguales. 2, 2, 2, 2, ¿no? 12 menos 10, 2. 10 menos 8, 2. Y eso es, digamos, muy adecuado para trabajar con anchos de clases iguales. ¿Ya? Pero tiene sus peros esos anchos de clases iguales, ¿sí? Hay que ver cómo lo podemos calcular. Por eso es, digamos, que el número de intervalos, uno puede trabajar con 6, pero si no me salen anchos de clases iguales, digamos, o desplazamiento, puedo manejar 5, puedo manejar 7. En este caso, por ejemplo, trabajando con 6 intervalos, hemos podido tener anchos de clases iguales. ¿Ya? Anchos de clases iguales. Sigamos a ver. Ya. Entonces, el ancho de clase es la longitud del intervalo de cada clase. Si lo obtiene restando el límite superior menos el límite inferior. Lo que comentábamos, para conseguir anchos de clase iguales a W, como es deseable, se usa la siguiente relación. Dividir WI, el ancho de clase, dividir rango con el número de intervalos. Rango con el número de intervalos. ¿Sí? A ver, ustedes calculen para este ejercicio. ¿Cuánto es el rango? ¿Qué es rango primero? Vamos a recordar. Rango es el valor mayor menos el valor menor. 12 menos 0, 12. Entonces el rango es 12. ¿Cuánto es K? ¿Cuánto es K? 40. 6. Es el número de intervalo. N, minúscula, es el tamaño de la muestra o número de datos. K es el número de intervalo. ¿Ya? Entonces, 12 dividido 6, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, el ancho de clase deseado es 2. Y aquí lo tenemos. ¿No? 2. Fíjense, para trabajar con anchos de clases iguales, tenemos que ir de 2 en 2. ¿Sí? Eso es lo deseado. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez. El ancho de clase es el límite inferior menos el límite superior. Pero para trabajar con anchos de clase iguales tenemos que hacer esta operación. El rango dividirlo entre el número de intervalos. 12 dividido 6 nos dio 2 en este caso del ejercicio. Y vamos a estar sumando. Al límite inferior 0 le aumentamos 2. ¿No? Al 2 le aumentamos 2 es 4. ¿No? Y así tenemos los intervalos. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Bueno, ya tenemos las definiciones, casi todas las definiciones necesarias para trabajar. Vamos a trabajar este ejercicio. Nuestro primer práctico lo vamos a hacer, pero esta lámina, tírenle una fotito, que es
una regla mnemotécnica, como uno llama, o sea, los pasos para elaborar cuadros de frecuencia. Y los vamos a seguir. ¿Ya? Todo esto hay que seguir para llegar desde los 40 datos así que no están ordenados a esa tabla que le hemos mostrado. ¿Ya? Vamos a seguirla. Sáquenle una fotito y vamos a hacer el trabajo de este ejercicio que hemos estado mostrando. Ya lo hemos hecho hasta por aquí, ¿sí? Hasta aquí lo hemos hecho, hasta el punto 4, ¿sí? Hemos identificado el valor mayor, el valor menor, ¿no es verdad? Hemos determinado el rango, 12 menos 0. Hemos determinado el número de intervalos, hemos dicho 6, ¿no? Y hemos determinado la amplitud o clase con anchos iguales, dividiendo 12 entre 6 igual a 2. Nos falta todo esto, ¿sí? Bien. Está clarito hasta aquí, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Primer ejercicio. Ya. Pongan ustedes ejercicio 1.1. ¿Ya? Ejercicio 1.1. 1 quiere decir primer cuestionario, primer práctico, y este va a ser el primer ejercicio. Vamos a hacer unos 20 ejercicios. 1.1, 1.2, 1.3, todo eso. 1.1. Copien estos datos. El enunciado: clasificar los siguientes datos recopilados del número de cabezas de ganado que tienen 40 familias de una comunidad campesina. Es lo que hemos estado mostrando en las láminas teóricas. Aquí hay 40, hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 datos. Primero vamos a elaborar el cuadro de distribución de frecuencia. Vamos a hacer ese cuadrito que teníamos allá, que le presenté en la lámina. Copien los datos, ¿ya? Me avisan cuando hayan terminado de copiar. Pueden utilizar el Excel, como yo lo voy a estar utilizando, o pueden hacerlo, digamos, en sus cuadernos, nomás el que no disponga, digamos, de computadora y del Excel, ¿ya? Me avisan, por favor, cuando hayan copiado los datos. Listen, ¿Sí? y después para presentar los prácticos, ¿se los podemos presentar en Excel o Sí, lo pueden, no hay problema, pueden. Me gusta más bien que ustedes estén comenzando a manejar el Excel, aplicando todo eso.
En la estadística, en el Excel van a ver que está. El tema es de que las clases estas teóricas en la universidad nos dan, digamos, el conocimiento de cómo calcular y cómo aplicar los datos, en este caso en estadística estoy hablando. Y después hay herramientas como en el Excel, donde nos facilitan la vida con los cálculos, ¿no? Datos, ejercicios largos ahí, apretando un botoncito tenemos los resultados. Lo importante es cómo interpretarlo. Pueden estar. Me gusta que estén ya comenzando a desarrollar Excel. Ustedes que están en el tercer semestre, la recomendación es que se metan al Excel, se metan al Office, manejar todo lo de que es el Office, porque lo utilizan mucho en la vida profesional y en la carrera, en la formatura. Además hay otros programas más especializados estadísticos como el SPSS, que también en la facultad, digamos, dan clases extracurriculares ahí, que esa es la recomendación. Manejen muy bien el Office, principalmente el Excel, el Word, PowerPoint, y métanse, digamos, al SPSS o cualquier otra tecnificación que ustedes vean conveniente. Bien, ¿alguien ha terminado? Para que sigamos. Sí. Bueno, Sí. vamos a elaborar el cuadro de frecuencia, de distribución de frecuencia, ese cuadrito que habíamos mostrado. ¿Ya? Yo tengo aquí ya los pasos para elaborar el cuadro de frecuencia. Ustedes lo tienen, ya le sacaron fotito. Quiero copiarlo. No sé por qué no lo puedo copiar. A copiar ya. Lo voy a copiar y lo voy a poner al ladito acá para que me ayude. No he podido copiar. Esperen un momentito. Un momentito, por favor. Ya. Aquí está. La copié la hojita esa. Ahí. La están viendo, ¿no? Sí, Listen. También, ¿no? Sí. Bien. Un momentito, voy a inglés. Ok. Entonces vamos a seguir los pasos para elaborar los cuadros de frecuencia. Primer paso, identificar el valor mayor y el valor menor. Vamos a borrar esto y después vamos a graficar. Pasos. Entonces, lo primero el paso 1 va a ser valor mayor. Lo voy a poner aquí. Valor mayor. ¿Cuánto es? Número 2. Dijo su micrófono. Jóvenes, sus micrófonos, en serio. Hay una radio o una televisión. 2. Valor menor. Listen, quítelo nomás, que no lo van a pagar. Ya, ahorita lo vamos a quitar. Parece que ya ante la denuncia ya han eliminado. Valor menor. ¿Qué es el paso 1? Paso 2. Rango. No, rango. ¿Cuál es el rango? Rango va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A la diferencia de valor mayor menos valor menor.
O sea, 12 menos 0. 12. ¿Sí? 3. Número intervalo. K. ¿A qué va a ser igual? A la aplicación de esto de acá, ¿no es verdad? Va a ser igual a 1 más, no sé cómo lo tengo esto, más, tecla de inglés, más 3.3, creo que así trabaja, 3.3, logaritmo por logaritmo, vamos a ver si se lo sé, dato, todo, información, esto es matemática, debe estar aquí, ¿no? Logaritmo, logaritmo hace 10. Logaritmo de 10. Pongo 10. De 10. Algo ocurrió mal. 40, ¿y listo? Sí, el logaritmo hace 10 de 40. Eso es. De 40, ¿eh? De 40. Entonces, 6. Dándole más decimales, 6.29, como lo habían calculado. ¿Sí? 6.29. Entonces, vamos a utilizar vamos a utilizar K igual, ay caramba, disculpe, K igual a 6. ¿Ya? ¿Ok? Cuarto paso. Ahí sería Ancho 12 de dividido clase. entre 6. Exacto. W va a ser igual a 12 Total de rango 12. dividido entre rango 6. Bueno, O el rango que sería igual 12 dividido 6. ¿Sí? 2. O sea, hasta ahí llegamos en el desarrollo de la clase. Recorrido ideal. ¿Qué quiere decir el recorrido ideal? Vamos a ver si cuadra, ¿no?, el rango con el recorrido ideal. Recorrido ideal va a ser igual esto al, este es el 5. Paso 5. 5. El recorrido ideal va a ser igual, estamos aquí y le vamos a dar más espacio. El recorrido ideal va a ser igual a ¿qué es W? Ancho de clase por K, número de intervalo. ¿Verdad? Va a ser igual a ancho de clase a 2. 6. Ah, no, 2, sí, tienes razón, 2. Al 6. Por, Sí, 2 Por 6. Por 6, 12. 12. ¿Ya? Margen de desplazamiento. Después vamos a explicar 5 y 6. El número 6, el margen de desplazamiento. MD. Ay, caramba. Margen de desplazamiento va a ser igual a recorrido ideal menos rango dividido entre 2.
Después lo explicamos, ¿ya? Recorrido ideal, que es 12 menos rango, que es 12. Que Todo eso sería dividido, 12 todo eso entre dividido 2. entre 2. 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay ningún margen de desplazamiento, que vamos a comenzar desde 0, o sea, en este caso es lógico que no podemos comenzar desde -1, no hay ninguna familia que tenga -1 cabeza de ganado. Vamos a comenzar desde el valor menor, desde el primer límite inferior del intervalo, desde el menor valor, y vamos a llegar cabalito hasta 12. Van a estar incluidos todos. Hay situaciones donde hay un margen de desplazamiento. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros en este caso algún margen de desplazamiento para este ejercicio, no vamos a estar comenzando desde -1, porque no hay lógica, ¿verdad? Entonces lo trasladamos al valor mayor. Vamos a lo que indica el margen de desplazamiento, al 12, aumentarle la cantidad del margen de desplazamiento para que podamos trabajar con los 6 intervalos y con anchos de clases iguales. Entonces, aquí es cuando se ve de que trabajamos con 6, con 5. Por ejemplo, si hemos trabajado con 6 y nos da esa situación con margen de desplazamiento, entonces dice, no, trabajemos con 5, o trabajemos con 7, o trabajemos con 8 de número de intervalos, para encontrar una situación en que tengamos, digamos, 8 intervalos con iguales anchos de clase y que no haya margen de desplazamiento. ¿Se acuerdan que cuando aplicamos decimos cómo definimos el número de intervalos o clases que va a tener, digamos, la confección de la tabla? Primero, utilizando la regla de Sturger que nos da el primer valor aproximado. En el ejercicio calculamos 6.29. Dice que puede ser modificado, el 6.29 puede ser modificado por redondeo, porque no podemos tener punto 29, entonces trabajamos con 6, o por criterio del investigador. Entonces, mi criterio es que si yo tengo margen de desplazamiento, no trabajo con 6, voy a procurar trabajar con 5, con 7, con 8, para encontrar el número de intervalos adecuados y que tengan casos, digamos, tengan anchos de clases iguales. Ese es el concepto porque es el 5 y el 6, para verificar si hay margen de desplazamiento. ¿Ok? Bien. Ahora viene la confección de los límites inferiores de clase. Punto 7. Límites inferiores de clases o intervalos. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, lo que vamos a calcular es el límite inferior de cada clase. En la clase 1 el límite inferior es 0. En la clase 2, 2, ¿no? A ver, vamos a... Permítame. Voy a dejar de imprimir o a dejar de compartir esto y volver nuevamente a la lámina. ¿Están viendo la lámina que estoy proyectando? ¿La tabla? Sí, Lisa. Entonces, no, lo que estábamos hablando, no hay margen de desplazamiento. ¿Qué quiere decir margen de desplazamiento? Que vamos a comenzar en 0 y que vamos a terminar en 12. Si hubiera un margen de desplazamiento en este caso, y para tener anchos de clases iguales, tendríamos que aumentarle en este caso 12, ese valor que sale de calcular el margen de desplazamiento. En otro caso, tendríamos que disminuir acá, comenzar de antes, o en este caso terminar un poco más del 12, ¿no? Si hay margen de desplazamiento, entonces no trabajemos con 6, busquemos 5, busquemos 7, busquemos 8. Ese es el criterio del investigador. ¿Ok? Bien, ahora el punto 7 es, vamos a calcular estos valores, los límites inferiores. Vamos a calcular estos valores, los límites inferiores. Y después vamos a calcular los límites superiores.
¿Ya? Entonces, punto 7, límites inferiores. Nos dice, el primer límite inferior 1, L1. Ay, caramba, ¿qué ocurrió? L1 va a ser igual a valor menor 0. menos margen de desplazamiento. ¿Ya? Va a ser igual. ¿Cuál es el valor menor? 0. 0. 0. 0. Menos. ¿Cuál es el margen de desplazamiento? 0. 0. 0. Nos han visto. El límite inferior de la primera clase es 0. Límite inferior de la segunda clase. ¿Cómo lo calculamos? 2. El límite inferior más el ancho de clase. Más el ancho de clase. Límite inferior de la clase 1, en este caso 0, más el ancho de clase. Límite inferior de la clase 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el límite inferior de la clase 1? Es 0. ¿Cuál es el ancho de clase? 2. 2. 2. ¿No, verdad? 2. Entonces, ese es el límite inferior de la clase 2. Límite inferior de la clase 3. De aquí ya es una secuencia. Es igual al límite inferior de la clase anterior. ¿No, verdad? El límite 2. Estoy en 3, clase 3. Límite inferior de la clase anterior, L2 más ancho de clase. Entonces, A2 más ancho de clase, que son anchos de clase iguales, 4. Y así sucesivamente. El límite inferior de la clase 4 va a ser igual al límite inferior de la clase anterior, 4 más 2 sería. más el ancho de clase, más 2. ¿No? Okay. Límite inferior de la clase 5 va a ser igual A 6. al 6 más el ancho de clase. Y por último, la última clase, límite inferior de la clase 6 va a ser igual al límite inferior de la clase anterior más 8. el ancho de clase. Oh. ¿Ok? Tenemos todos los valores acá. Bien. Entonces tenemos, voy a adicionar aquí mi tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia. ¿Ok? Voy a poner todo esto en... Quitarle la negrilla. Tabla de frecuencia. Voy a hacer 1, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un total. Voy a adecuarlo. Okay. Aquí, estos son los intervalos. ¿Qué nos representan los intervalos? Número Menor. Número de cabeza de ganado. No lo encuentro. No lo encuentro. Número, le voy a poner minúscula. Número cabeza ganado. ¿Ok? Vamos a ajustar dentro.
No sé cómo poner número, no lo encuentro aquí en el teclado inglés. Ok, número de cabeza de ganado. ¿Ya? Y acá es... Están arriba del espacio, Lice, donde está mayúscula, arriba ahí donde, para saltar espacio, arribita está ese de número. Ah, pero es en teclado español. Espéreme un momentito. Entonces voy a cambiar mi teclado inglés, lo voy a hacer teclado inglés-español. A ver si creo que es eso. Entonces, número, entonces va. No. NA. Número, sí. Voy a volver a mi teclado en inglés. Gracias. Ay, caramba. Bueno, esto de aquí lo vamos a... eso es el II. II quiere decir número de cabeza de ganado. Le voy a darle... No se me va todavía. Bueno, quería separarlo. Número de cabeza de ganado. ¿Ok? Hemos encontrado los límites inferiores, 0, 2, que son estos de acá, 0, 2, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. ¿Ok? El límite superior, ¿cómo se lo encontramos? 0. Le sumamos el ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase? 2. ¿Verdad? Entonces, 0 más 2 es 2. Para el siguiente. 2 más 2 es 4. Ay, caramba. ¿Qué ocurrió aquí? 2. No puse nada. Ocurre. Voy a cambiar esto. De 0 a 2, de 2 a 4, ¿ya? Mejor así. ¿Qué está ocurriendo aquí? Creo que falta uno. Ya estoy arreglándolo un poquito. Ahora sí. De lo mismo, usted puede poner guión o coma, pero yo no pongo eso porque aquí me salen operaciones, ¿ya? El otro es de 4 más 2, 6. 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12. De 8 a 10. De 10 a 12. ¿Ok? Esto es el total. Sí. Totales. Después vamos a ver. Entonces, para no confundirnos, vamos a trabajar cerrado a la derecha, abierto a la izquierda. ¿O cómo? Cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. ¿No? Cerrado
a la izquierda, abierto a la derecha. Cerrado. Este es cerrado a la derecha y cerrado a la izquierda y cerrado a la derecha. Ok. Bien, aquí nos vamos a quedar y luego vamos a ir completando este cuadro de frecuencia. Nos va a dar este cuadro de frecuencia, lo vamos a completar con la columna del número de familias que hay por cada intervalo. ¿Ya? Bien. Son 9 y 5. ¿Alguna pregunta hasta acá? Buenas noches, Lice. Yoli, Sí, adelante. buenas noches. Glendy, por favor, primero. Buenas noches. Quisiera que me despeje una duda. El margen de desplazamiento. No le entendí muy bien esa parte de dónde saca. Claro. El margen de desplazamiento, el punto 5 y punto 6, que no lo habíamos visto en la visión, es para verificar si comenzamos desde el valor menor y terminamos en el valor mayor. En este caso, 0 y 12. Si hubiera un desplazamiento, para trabajar, esto es trabajando con anchos de clases iguales, de 2 en 2, ¿no? Los anchos de clases iguales son de 2 en 2. Hay situaciones en que para que trabajemos y con anchos de clases iguales, hay un margen de desplazamiento, o aumentarle al mayor valor o disminuirle, comenzar desde un valor menor. En este caso, si hubiera un margen de desplazamiento, tendríamos que aumentarle al mayor valor porque no podemos tener menos una cabeza de ganado, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar incluyendo, digamos, el valor máximo, y vamos a trabajar con anchos de clases iguales. Un poquito para evitar esa situación es que cuando calculamos el número de intervalos, en este caso fue 6.29, dijimos vamos a trabajar con 6. Si al hacer esta operación de anchos de clases iguales, que aquí está el 6, fíjense, que nos dio anchos de clases iguales 2, y no hubo ningún margen de desplazamiento, fue 0. Si hubiera, digamos, un margen de desplazamiento, quiere decir que no es conveniente trabajar con 6. Probemos con 5, probemos con 7, probemos con 8, para que no haya margen de desplazamiento. Pero si no podemos, ¿no? Si no podemos encontrar un número de intervalos que me indique que no hay margen de desplazamiento, vamos a trabajar con margen de desplazamiento. Pero son raros los casos. ¿Ya? O sea, el margen de desplazamiento es el valor adicional que uno puede poner aquí en el menor valor o el mayor valor para que uno pueda trabajar con anchos de clases iguales. Ese es el concepto. ¿Sí? El 5 y el 6 me dan, digamos, esa situación. Ya, listo. Gracias. Ya. Otra O sea preguntita más. Perdón. Los límites inferiores, en general, ¿por qué dice en general? O sea, lo hizo hasta el 6, ¿puede haber más? No, porque estamos trabajando con 6 intervalos, pues. Ya hemos definido, hemos encontrado K6. ¿Verdad? Aquí dice, vamos a trabajar con 6. Entonces, no podemos, si dice que vamos a trabajar con 6 intervalos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Fíjense. 1, 2, ¿no? Son 6 intervalos. Ay, ya, Lisa. ¿Sí? Ya. Sí, ahora sí le entendí. Muchas gracias, Lisa. ¿Más preguntas? Buenas noches, Lice.
Adelante, Alejandro. Una pregunta, dice, ¿será que me lo puede explicar del inciso A del punto 1 hasta el punto número C, que mi internet estaba lento y se me salía de la clase? Uy, caramba. Como 2 o 3 veces. Esto ya lo hemos explicado cuando estuvimos presentando las láminas, ¿no?, del PowerPoint. ¿Sí? Aquí están los pasos. Estos son los pasos. ¿Sí? Esta lámina ustedes la tienen, la han fotografiado, todo eso. Estos son los pasos. Siga estos pasos para calcular. Por ejemplo, primer paso dice, identificar el valor mayor y el valor menor. ¿Cuál es el valor mayor? 12. ¿Cuál es el valor menor? 0. Este ejercicio que estamos haciendo. ¿Ya? Segundo paso, calcular el rango. ¿Cómo se calcula el rango? 12 menos 0. Valor mayor menos 0. ¿Ok? 12 menos 0 es 12. Tercer punto, paso. ¿Con cuántos intervalos de clase o clases vamos a trabajar? Para calcular los intervalos de clase se aplica en primera instancia la regla de Sturgers. Esta regla de Sturgers nos da el primer valor aproximado del número de intervalos con el que hay que trabajar. ¿En qué consiste la regla de Sturgers? Aplicar esta formulita que tenemos aquí. 1 más 3.3 por logaritmo. N representa el número de datos, que es 40. 40 datos. Entonces, si usted hace esa operación, 1 más 3,3 por logaritmo de 40, le va a salir 6.29. Como no podemos trabajar con decimales, no podemos tener 6.29 intervalos, o tenemos 6, o tenemos 5, tenemos 7, entonces hemos definido, vamos a utilizar o vamos a trabajar. No, vamos a utilizar trabajar. No, vamos a trabajar con 6 intervalos. Paso 4, ancho de clase. ¿Cómo trabajamos con anchos de clase? En lo posible, anchos de clases iguales. Entonces, rango dividido entre número de intervalos. R dividido K. R, rango es 12. ¿No? Dividido K, 6, nos da 2. ¿Ya? Y ahí viene lo que explicamos a su compañera, el punto 5, punto 6. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a seguir haciendo 3, 4 ejercicios de estos mismos. Por eso hay que asistir a clase, vamos a estar haciendo ejercicios, ¿ya? ¿Ha captado alguna cosa? Vamos a profundizar, vamos a continuar haciendo ejercicios. No lo entendí mucho, que por mi problema de conexión. Yo veo que tiene problemas de conexión, pero yo tengo problemas de que estamos encima de nuestro horario y tengo otra clase más a las 9:15. ¿Ya? O sea, le estoy repitiendo lo que hemos explicado ya a toda la clase. Lamentablemente usted me dice que he tenido problemas de conexión. Entonces, asista a la próxima clase, ¿ya? Y vamos a seguir haciendo ejercicios, no se preocupe, vamos a hacer